Mente Cotidiana nace de una convicción simple y profunda, que entender cómo nos comportamos puede cambiar la manera en la que vivimos juntos. Este es un podcast sobre estudios del comportamiento, un espacio donde ideas que a veces parecen técnicas, académicas o lejanas se encuentran con la vida diaria, con nuestras decisiones pequeñas, nuestras dudas, errores e intenciones. Nos preguntamos por la mente no para clasificarla, sino para comprenderla, para reconocer sus posibilidades pero también sus límites, para aceptar que todos somos vulnerables a sesgos, contextos y emociones, que no hay decisiones puramente racionales ni personas completamente inmunes al error. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. Mente Cotidiana. Hoy tenemos un gran invitado. Yo sé que yo siempre digo eso, pero esta vez es avalado por la mayoría de los invitados que han estado aquí. Es verdad. Tenemos al gran Adolfo Eslava. ¿Cómo estás? Hola, qué alegría estar acá, qué alegría esta sonrisa aquí de nuestro director. Y no, muy feliz de estar con, ¿cómo decirles? Colegas, amigas, compañeras, estudiosas del comportamiento. No, muy feliz de estar acá. Gracias por la invitación. No, gracias por aceptar esta invitación. Además, múltiples veces mencionado yo creo que todos los capítulos de Adolfo Eslava. Yo creo que las personas que no sabían quién era Adolfo Eslava ya hoy van a estar como Por fin apareció en escena. Qué vergüenza. Hay una pregunta que hacemos mucho y es como, ¿cómo llegaste a los estudios del comportamiento? Y casi siempre la respuesta eres tú. Si esto es una secta, Más vergüenza aún. Tú eres el pastor, el Mesías, el que vende el evangelizador. Sí. Ay, María, qué interesante. Ve, pero arranquemos por ahí, ¿saben? Me gusta mucho, porque es que estudiosos del comportamiento somos todos, lo sabemos. Estudió uno ciencias políticas, estudió uno economía, estudió uno, no sé, y nuestros posgrados, por supuesto, pero en la ciudad hubo un germen muy bonito alrededor de estudios del comportamiento. Qué bueno, Margarita, que vos desde otra ciudad seas parte de esta, ¿cómo le dijiste? Secta. Secta. Está bien, es una secta bonita. Pero les quiero compartir, ¿saben? Porque además es bueno, normalmente estas cosas a veces se nos pasa por alto, que tienen nombres propios, ¿saben? Y yo les tengo que contar que este proyecto de estudios del comportamiento, del cual nos hemos beneficiado, tiene un nombre en particular. Él se llama Jorge Alberto de Jesús Giraldo Ramírez. ¿Se imaginan que Jorge Alberto de Jesús viniera? No creo. Tiene que venir. Pero no, sería lo máximo. O lo llevan, van ustedes a Jardín. A Jardín. Y allá graban, ahí en la Inmaculada Concepción. Puede ser. Entonces, no, saben que quisiera como, de verdad, comenzar como por ese nombre. Que a quien le demos mucho en general y en particular en estudios del comportamiento. Yo recibí, uno podría decir que invitación, realmente recibí la indicación de parte de Jorge y nos obligó a juntarnos a un tal Yulder Alexander Gómez Posada, a una tal María Antonia Lemos Hoyos y en forma express, es decir, rápida y sobre todo bajo presión, nos dimos a esta aventura de montar una maestría muy bella, que fue la maestría en ciencias del comportamiento, en estudios del comportamiento. Y saben también, les comparto, hay otro dato como anecdótico, que en esa generosidad pues también de Jorge, él fue el que tenía que haber ido, porque tuvo un socio muy importante este proyecto, que fue Confama. Entonces, el director de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia también siento que indicó hacer una misión de ciencias del comportamiento a Londres. Obviamente, por EAFID el que tenía que haber ido era Jorge Alberto de Jesús. Pues usted se lo imagina. Y obvio, me lo imagino ya peleando con... Exacto. ¿Cómo es que llama tu amigo? Adam Oliver. Adam Oliver, exacto. Él nos dio clase, Adam Oliver, allí. Y pues me cedió el puesto, me cedió el lugar, Jorge Giraldo.
Un día me dijo que si quería ir a Londres y yo le dije, pues bueno, toca. Me sacrifico. Y no, y fue muy bello porque también allí habían, de nuevo, personas con nombre propio. Por ejemplo, como nuestra consejera de la Universidad de AFIT, María Clara Aristizábal, ella estaba allí y ella también aportó mucho, ¿saben? Entonces eso, como simplemente indicar nombres, como Giraldo, como David, como María Clara, pues soy injusto pues, pero Julder, María Antonia, pero ese fue un proyecto muy bonito del cual nos seguimos beneficiando, a pesar de los pesares, pero también con un montón de aciertos. ¿Y para qué una maestría en estudios del comportamiento? Pero a mí me trajeron a hablar del libro y me van a poder hablar toda la No, pero mañana. es que ya lo trajiste, tenía que hacer esta pregunta. No, es que la pregunta que nos orienta, pues o que nos orientó ese proyecto es, ustedes lo saben muy bien, lo vieron en clase y lo dictan en clase, o lo dictaban. ¿Por qué nos comportamos del modo en que lo hacemos? ¿Qué te parece, Santiago, esa pregunta? Pero yo lo sigo vital? dictando en acción colectiva. No, es que es una pregunta que nos persigue, es una pregunta vital. Entonces, Margarita, yo creo que es justamente para eso. Estamos hablando del año 17, quizá. No quizá. Exactamente el año 2017. Venga, hay que responder esa pregunta. Pero una pregunta como esa no puede responder una persona, por más brillante que seas, por más Giraldo que seas, por más presidente, no, en ese momento no era presidente del Consejo Superior. Usted necesita juntarse. Entonces, como para construir criterios de respuesta de manera colectiva, para eso nació esa maestría. Y por eso la necesidad de reivindicar que es esta, como en general varias maestrías en la universidad, tienen esa vocación de diálogo de saberes, pero en particular estudios del comportamiento tiene la vocación de ser diálogo de saberes y diálogo de haceres. Entonces, para eso esa maestría, para juntarnos, para hacer plataforma, bien, luego pues eso sigue todos esos procesos, por más que fuera express internamente, luego pues se ralentiza con los procesos del Ministerio de Educación, etcétera, y bien, nos lanzamos y en su momento con pandemia por medio, en fin, pero con clases bellísima, virtuales, bellísima una maestría, sí, bellísima. Margarita, eso. Excelente, gracias. Ahora sí a lo que sí me trajeron, por favor. Ahora sí vamos a hablar de, por favor, muéstranos qué tienes. ¿A quién le tengo que mostrar? A Santiago. A esta cámara. A esta cámara. Ajá. Y por acá esta. Acá. Por favor. Claro que sí. Bueno, ¿qué es esto? No, yo les cuento que a mí me tiene muy feliz. Y saben, me tiene muy feliz que sea el primer espacio para compartir como esta novedad. Tenemos la primicia. Sí. Es que me lo entregaron esta semana. Yo no lo conocía, me lo entregaron. Pues obviamente sí conocía el texto, sí conocía la primera versión, el PDF, pero es que no se compadece. Entonces quiero compartirles. ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Y ya lo leíste todo? ¿Qué es eso? Sí. Yo me leo. Y me rayo y descubro errores. Entonces, es un manifiesto, Margarita, Carolina. Es un manifiesto porque eso que a veces pues parece por allí como a veces le hacen hasta burlas. No, la verdad sí es así, un mandato. Tenemos que confiar. Y entonces de eso se trata este textico. De poner sobre la mesa que sí se puede confiar, de que sí se debe confiar y que sí tenemos que confiar. En medio justamente por eso, de un pregón de la desconfianza, pero pues exorbitante, agotador, hasta el cansancio nos dicen que tenemos que desconfiar, y pues no, nosotras sabemos que no, que sí se puede confiar, que sí hay que confiar. No es un llamado a la ingenuidad, por supuesto, sabemos dónde vivimos, pero es un manifiesto, Margarita, eso es el texto. Es un manifiesto de decir, miren, ahí hay un libro confiado, una invitación a hacer una cosa que nos concierne, que nos interpela. Es decir, en medio de ese pregón,
especialmente los pregoneros de la desconfianza, que los encontramos en redes sociales, que los encontramos en la radio en la mañana, que los encontramos en todo lado, esos pregoneros de la desconfianza, hay que hacerles frente y decir, la confianza no es escasa, por el contrario, la confianza abunda. Esa en esencia es la tesis del texto. Adolfo, ¿vos cómo llegaste a los estudios de confianza? Pues porque ya llevas, no sé, 15 años, 20 años estudiando esto. Y porque hay que enrostrar la edad y tal. Pero digamos como que cuando a Santi Silva y a mí nos preguntan cómo llegamos, siempre decimos, nosotros llegamos por los estudios de confianza. O sea, yo sé a mí quién me dijo, esto es importante, y yo luego dije, en efecto, es que la gente confía, y la gente es buena, y la gente tiene todas estas virtudes. ¿Tú cómo llegaste ahí? Esa es una muy buena pregunta. Y entonces, yo creo que otra vez aparece un nombre clave que se llama el profesor Juan Camilo Cárdenas Campo. Ojalá nos escuchen. Yo le mando todos los nos encargamos de que nos escuchen. Es nuestro suscriptor, primer suscriptor. En la ciudad del mundo donde esté. No, eso tiene nombre propio, ¿cierto? Pero, sin embargo, yo daría un paso atrás con otro profesor notable que tiene este país. Él se llama Jorge Iván González. Y a él sus colegas le dicen el sabio. Entonces calculen pues el tamaño de los aportes que hace este señor. Yo tuve la fortuna de recibir clase con él, en particular en el doctorado, y este señor hace una afirmación que es muy relevante a propósito de esto, a propósito en general de estudios del comportamiento, pero eso a propósito de los fenómenos que nos juntan para comprenderlos y que nos retan. Y él dice, mire, es que nosotros estamos llenos de macrohipótesis. Sí, seguramente, no sé, la ciencia económica nos impone ciertas conversaciones, pero bueno, también la ciencia política. Entonces esas grandes macrohipótesis, no sé, crecimiento económico, la gran macrohipótesis democracia, necesita fundamentos. Y digamos como que la consigna del sabio es, del profe Jorge Iván, es la necesidad, y como que nos invitaba mucho a eso, ¿saben?, de microfundamentar las grandes macrohipótesis. Entonces, yo estaba aquí en la universidad trabajando muchos temas de políticas públicas, eso, aupados pues por el decano Giraldo, y nada, esa quizá era mi macrohipótesis, políticas públicas, además porque era una convicción de AFIT, era un énfasis, era una maestría, y entonces allí pues aparece esta posibilidad de los microfundamentos, y entonces ahí aparece Juan Camilo Cárdenas en ese mismo doctorado, como tuve la fortuna de contar con su asesoría en la tesis, y pues a través de él, claramente el nombre que se puede poner así en este momento como que salga ella, la foto, yo no sé, se llama, atención, Elinor Ostrom. Aquí me puedo poner Elinor Ostrom. Miren, pueden olvidar el resto de lo que hablemos aquí estos minutos, pero jamás olvidemos ese nombre, pues casi que con reverencia, hacemos reverencia. No, esa mujer es importantísima, yo no me canso de decirlo. Entonces, claro, de la mano de ella decimos, claro, necesitamos microfundamentos. Las políticas públicas, para ponerlo en términos de ella, el análisis contemporáneo de políticas públicas, pues necesita esos microfundamentos. Necesita, dice ella, y ustedes lo saben muy bien, esas políticas públicas necesitan sacar a relucir lo mejor de las personas. Y resulta que lo mejor de las personas no es el homo economicus que tanto se pregona por ahí en otras disciplinas. Recuerden pues que yo tengo el defecto de ser economista. Un saludo especial a mis colegas economistas. Pero nada, pues ahí hay una, digamos, como una apuesta metódica potente, valiosa, pero que necesita ser complementada. Y eso lo vio muy bien Elinor Ostrom, sus estudios, que nos permiten decir, sí, hombre, es muy interesante, muy importante la racionalidad de las personas, pero somos antes que nada falibles. Todos damos fe de esa teoría de
tesis de Elinor Ostrom. Nos equivocamos todo el tiempo. Por más información que tengamos, tenemos garantizado que nos vamos a equivocar muchas veces. Y entonces reconocer eso, reconocer que somos falibles, nos permite abrirnos como, vení, y entonces de que echamos mano cuando somos tan vulnerables, cuando somos tan frágiles, cuando nos equivocamos tantos. Entonces echemos mano de eso que somos gente que confía. Te decía ahorita, recuerda la tesis. ¿Qué le dije ahorita a la tesis? Que la confianza abunda, ya se le olvidó. La tesis de este textico es que la confianza abunda y que tenemos que salirnos de ese... El pregón de la desconfianza tiene como ese telón de fondo, es que escasea la confianza. Y el pregón de fondo de la escasez, el pregón de la escasez nos paraliza, nos mete miedo. No, es que hay gente que le conviene, ¿saben? Que le conviene pregonar eso y le sacan réditos políticos y económicos. Nosotros aquí estamos para lo contrario, para decir, esto abunda. Y eso nos enseñó Elinor Ostrom. Y además no fue pues una teoría pues por allá en Indiana, no, ya literalmente recorrió el planeta entero. Por ejemplo, con discípulos hasta en Colombia, como Juan Camilo, que vino a enseñarnos esto y que nos sigue enseñando y que queremos con espacios como este pregonar la confianza. Estoy hablando mucho, pregúntenme, porque ya se va a acabar el tiempo. Yo tengo, ahora que hablas de la desconfianza y de Elinor Ostrom, voy a hacer una caracterización de este personaje, y es las 2 veces que yo he tenido la oportunidad de tener clase con Adolfo Eslava, ha citado a Bad Bunny para hablar de la desconfianza. Uy, qué vergüenza. Oye, hicieron una cara por ahí. ¿Usted cita a Bad Bunny aquí? No, es que pues estoy a punto pues de perder mi ay, perdón. No, mentiras, no, Bad Bunny es un buen argumento, pero acá no está. Y entonces, pero contanos, ¿qué pasó? ¿Por qué citamos a Bad Bunny? Porque quiero llegar a la trampa de la desconfianza. No, lo que pasa es que, pues bueno, como uno está rodeado, quiéralo o no, de gente, ¿cómo se le llama? Bad Bunista. Que va a cualquier concierto. Sí soy, no lo niego. Pues si hay 3 conciertos, va a los 3. Sí. Entonces, no, mentiras, pero es que ese es un fenómeno que nos explica justamente aquello, lo de los pregoneros de la desconfianza. No es aquí pues un chiste, no es un chiste. Y créanme que esa caricatura, atención, vamos a citar pues al filósofo boricua, y es que él dice una frase así, es profunda. Él dice algo así como: yo no confío, arranque diciendo sorry, yo no confío nada, ni en mí mismo confío. Entonces, claro, ahí la gente le puede poner la música de fondo. La hemos escuchado en todo lado, así a usted no le gusta, todo el mundo lo ha escuchado eso, pero es que evidencia el pregón de la desconfianza, como así. Y además ese video, pues aquí en la Escuela de Artes y Humanidades en particular me explicaban, una profesora como Laura Gutiérrez sabe mucho del asunto, de decir, no, es que ese video además está muy bien montado. 1 billón de reproducciones, no lo vean, pues ya es suficiente, no vayan a ver más. 1 billón de reproducciones, solo el video. Hay un mensaje muy potente. Y yo no estoy hablando pues de la conspiración, de Batman, ni mucho menos, pero da un orden de magnitud, un orden de magnitud de a qué nos enfrentamos. Entonces, ibas a hablar de trampa de desconfianza, Margarita. Por ahí hablar a Carolina. Háblanos de la trampa de la desconfianza. No, yo no. Yo quiero escuchar cuál es la trampa de la desconfianza. ¿Por qué te llama la atención el asunto? ¿Qué está mal de desconfiar? Porque un poco en línea con lo que venías diciendo, nos enseñan, y creo que sobre todo a las mujeres, como no confíes, cuidado, no salgas con, no hables, no tal. Pero entonces luego es como, no, tal vez sí hay que confiar. ¿Qué hay de malo en desconfiar cuando hemos crecido con un discurso de cuidado porque la gente es mala? Margarita, no. Entonces, lo primero, me gusta mucho tu pregunta porque, ojo, pues que yo no estoy haciendo aquí un llamado a la ingenuidad. Insisto, punto 1. Ahora, desde mis rayones de profesor, porque me llama mucho la atención, me gusta mucho que traigas aquí a cuento como este sentido muy práctico, pues casi que desde casa nos invitan, el contexto nos obliga como a decir, venga, ojo con cierta prudencia.
Sin embargo, uno acá desde la universidad, desde las conversaciones que tenemos con, no sé, con nuestros aliados en la alcaldía de la ciudad, en organizaciones privadas, comunitarias y tal, uno empieza a decir, venga, pero es que el reto es, pues primero entendamos de qué estamos hablando y no leemos como a una palabra tan potente como lugares, si se quiere, menores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Primero. Y segundo, y eso, por ejemplo, ¿cómo se mide? Entonces quiero llegar ahí como a ese punto, porque nos dicen tanto, cuando hablo el pregón de la desconfianza, no es solo porque suena una canción de reggaetón, sino porque además, técnicamente vamos a medir y nos preguntan, casi que la pregunta es, ¿cierto que usted no confía en nadie? Literalmente. Pues, o sea, Latinobarómetro, Encuesta Mundial de Valores, nos pregunta, ¿cierto que es que no confías en nadie? ¿Cierto que no se puede confiar? Yo creo que ahí nos falta, no, yo creo no, estoy seguro, pues si Ostrom y Cárdenas nos han enseñado que, pues primero, medirlo con seriedad. Santiago, ¿se puede confiar en, sí o no? ¿Se puede confiar, sí o no, en personas que conoces por primera vez? Santiago aquí siempre sonriente y ahí se puso triste, casi le viene una lágrima. Sí, esa pregunta uno siempre dice, pues no, obvio no. Entonces, claro, si nosotros arrancamos con esa medición, la conversación se queda en eso. Hay que desconfiar. Y claro, Encuesta Mundial de Valores, la versión más reciente, ¿saben cuánto dio, Santiago, para que no te sientas mal? 4%. Es que a esa pregunta todo el mundo, antes ese 4% es un milagro. No, mentiras, entonces es para enfatizar que el pregón de la desconfianza tiene bases no solo en la música popular, no, en un buen sentido, pues no estoy demeritándola, todo lo contrario. Pero también la medición nos lleva por allá y eso hace que ponga en evidencia que es que no entendemos bien de qué estamos hablando. Terminamos. Yo tengo una pregunta. Si digamos como que la confianza abunda, que yo también creo que es así, cuando tú dices que hay que tener coraje, digamos como un sentido de también como en el carácter, para confiar, ¿a qué estás haciendo referencia? Muy difícil esa pregunta. Entonces, pero antes de responder esa pregunta, una cosa que seguramente también me has escuchado y las 2 o 3 personas, 20, propusimos que 20 personas nos escucharan, me han escuchado ya. Así como cito a Bad Bunny en todas mis clases, también hago alusión a algo así como la mnemotecnia de la letra C. ¿Se acuerdan? Sí, como Betsabe. Yo te conté que en Betsabe también hay... Bueno, luego le dedican otro capítulo del podcast a Betsabe. ¿Cómo se llama el libro? Algún día hoy. Algún día hoy, gran libro. Una novela muy bella. Mnemotecnia de la letra C, porque saben que eso como que nos reúne como varias de estas conversaciones que necesitamos. Aquí la profesora Carolina Cano Torres mencionó, está preguntando por coraje, pero entonces también dejó caer ahí una bobadita, carácter. Y pues al fin y al cabo estamos hablando de confianza. ¿Y saben de qué se trata esto? Y aquí cito a Adela Cortina, que también está pues como muy detrás de estas ideas, que también tuvimos la oportunidad pues de visitar en estas misiones que organiza Confama y EAFIT aliados. Y esta mujer justamente nos enseña mucho eso, lo de pues la invitación y tal, y con esto termino, no mentiras, pero la invitación a forjar nuestro carácter, la invitación a preguntarnos, a visitar, a entender nuestro ethos, aquello que nos caracteriza. Y para eso nos pone como un reto sobre la mesa. Y el reto sobre la mesa, que créanme que conecta estas letras C, pues es otra letra C. Si hay una, pues como que junta todo esto, es coherencia. Coherencia. Y coherencia, básicamente, otra vez, cito a Adela Cortina, ella nos dice, es que la brecha que tenemos entre declaraciones y realizaciones es gigantesca. Y es gigantesca para las organizaciones, y es gigantesca para los gobiernos, ni hablar, y es gigantesca para nosotros también. ¿Qué decimos? Y eso cómo se compadece con aquello que hacemos. Por lo tanto,
ahí aparece la necesidad de la coherencia. No te estoy respondiendo. No. Sí, sí te estoy respondiendo. El punto es que nosotros entendemos, nosotros sí sabemos. Cuando nosotros nos atrevemos a decir, no sé, no voy a citar ninguna organización en particular, pero yo creo que todos nos sentimos concernidos. Nuestro propósito superior es lo que sea, unas cosas grandilocuentes. O sea, uno sabe que es para allá que hay que mirar, pero también reconoce que, pero en la vida diaria, pues, ni más sueño, me canso, en fin. Esa brecha es la que necesita coraje. ¿Cómo les parece? Ay, perdón, acabé aquí con acústica. Necesitamos coraje. Necesitamos coraje para ser coherentes. Incluso, pues, como siguiendo a la cortina, es que básicamente esa línea de coherencia nosotros sabemos, nosotros en general tenemos la intuición. Y si nos dejamos nutrir de otros, esa intuición sí que se corrobora, decir, uy, sí, tú te mantienes diciendo tal cosa. Eslava, te mantienes diciendo, hablando de confianza, usted es muy desconfiado. ¿Por qué? Por esto y aquello. Sí, y ahí es donde está el coraje. El coraje salta a la vista porque uno sabe, uno mismo reconoce esa posibilidad de reducir la brecha, pero la interacción con los demás nos enrostra esas incoherencias. Las organizaciones enteras, pues en estos días que hay informes de sostenibilidad, vaya, miren y verán unas cosas bellísimas, dicen unas cosas bellísimas y venga, pero entonces ¿cómo se materializa eso todos los días? Materialidad le llaman al asunto. Coraje significa eso, coraje significa ser coherentes, porque es que desde ahí se construye el carácter, se forja carácter, y créanme que ahí hay una de las claves de la confianza, porque la ética engendra confianza. Otra de las tesis que hay ahí, Margarita, ahorita al final le vuelvo a preguntar las tesis. Pero creo que esto es de lo que Goya hablaba cuando nos contaba sobre la reputación, como esa concordancia entre lo que yo hago, lo que yo digo, y cómo igual es evidente, como si hay una brecha entre lo uno y lo otro. Entonces es curioso porque... Y es la misma brecha de los estudios del comportamiento. Pues cuando uno dice voy a cambiar un comportamiento, uno usualmente quiere cambiar una brecha entre la intención y la acción, ¿cierto? Y ahí ocurren cosas que no solo es voluntad, ¿cierto? Pero sí hay un primer paso que tiene que ver con la decisión de tener coraje, por ejemplo, o decir porque es que no es fácil tener coraje, ¿cierto? No es fácil decirse a uno mismo como voy a ser coherente. Yo siempre digo que hago eso. Por ejemplo, yo siempre digo que yo confío, pero a mí la confianza me llega hasta la noche, porque cuando ya tengo que montarme en un taxi sola de noche, ya ahí la seguridad es otro valor que me importa. Claro. Entonces yo todo el tiempo digo, hay que confiar en la gente es buena, pero también al mismo, y las dos cosas conviven en mí. O sea, yo y lo sé y lo reconozco, pero es que es difícil. Yo muchas veces digo como, tengo que pues, claro, y también está lo de no ser ingenua, ¿cierto? Y es donde vivimos y cómo vivimos, pero es que no es fácil tener el coraje de decirse a uno mismo como, yo siempre digo que confío, pues voy a darle la buena fe a esta persona y voy a decir, tal vez tenía buenas intenciones, pero no lo logró. Pues como que, y eso no es sencillo. Eso está muy bueno, y me alegra pues que también traigan aquí a cuento a nuestra amiga profesora Goya. Y esto que están diciendo, por allí también lo celebran, qué bueno. Porque saben que con eso que estás diciendo de Goya, volvemos a nuestra gran maestra, reverencia, Elinor Ostrom. Porque es que justamente ella nos enseña y que se compadece con esto que está señalando Caro de, venga, recordemos, tercera vez que lo digo, ingenuidad, no, esto no es un llamado a la ingenuidad, por supuesto que no. Y entonces, en todos estos estudios que hacía Elinor Ostrom, todo el planeta, ojo, Premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom. En el 2009. Año 2009. Primera mujer. 8 de diciembre de 2009, ella recibía su premio Nobel. Lean, por favor, ese discurso de aceptación del premio Nobel. Primera mujer en una ciencia muy masculinizada como la ciencia económica. Pues eso, les tomó como 40 años para premiar a una mujer. Afortunadamente, pues ya va como por la tercera. Pero pues les falta mucho. Entonces, ¿qué nos decía esta mujer? Que le mereció pues que la reconocieran como premio Nobel de Economía, siendo politóloga, listo. Ella dice, claro, es que uno tiene la disposición a confiar, y esa es casi una disposición natural a confiar,
y aquí se lo pondría por debajo otra gran mujer que cito acá, María Zambrano, dice que tengo una confianza ingénita. Muy bello ese adjetivo, ¿no les parece? Confianza ingénita. En el fondo, sobre eso edifica su teoría Elinor Ostrom. Confianza ingénita, disposición a confiar, y así, casi que disposición natural a confiar. Como otros nos han enseñado, malinterpretando a Adam Smith, que tenemos una disposición natural al egoísmo, esta mujer nos dice, no, hay una disposición natural a confiar. Ahora bien, pero yo no confío en el vacío. Yo confío y obtengo, y me quedo a la espera de qué hace el otro. Cuando yo deposito la confianza en alguien, yo ahí me quedo a la expectativa. Y sé que de esto han hablado aquí seguramente con el profesor Silva, en fin. Claro, expectativa y pues y que en esencia esto va a terminar digamos como en ese lugar de las promesas. Promesas mutuas es que se llama el libro que ustedes escribieron, muy bello. Entonces, promesas mutuas de decir, bueno, pero yo confío, pero entonces me quedo a la espera de qué pasa. Y cuando el otro actúa de manera recíproca, cuando el otro responde como yo espero que el otro responda, entonces aparece la reputación. Es decir, ese es el, digamos, como si se quiere, círculo virtuoso, que no es teoría, esto lo rastreó Elinor Ostrom en todo el planeta. La confianza activa reciprocidad, o por lo menos siembra ese detonante de reciprocidad, y ese círculo virtuoso nos lleva a la reputación, porque claro, es que si ya vos y yo conversamos y vos me cumplís y yo te cumplo, ahí se crea reputación, y sobre eso, entonces esos son los atributos de las comunidades que nos permiten seguir al siguiente nivel, que es las capacidades de la comunidad, y por lo tanto la disposición a confiar, que eso será pues otro capítulo, pero confianza, reciprocidad, reputación, un poco pues para construir sobre lo de Goya, y eso también nos previene como sí, venga, no es ingenuidad, es también vamos al juego, si se quiere, ¿por qué no? Y la palabra a mí no me choca, transacción, sí, pues pero no es una transacción monetaria, una transacción de algo realmente valioso, y es tú qué haces con mi vulnerabilidad, el otro qué hace con mi vulnerabilidad, incluso el otro que no conozco. Y ese es el gran hallazgo también, Margarita, ¿sabes? Las encuestas nos mienten, pues, o no nos mienten, sí, eso fue lo que obtuvieron. Cuando a mí me preguntan, ¿cierto que usted no confía? Pues yo, sí, señor. En la vida real yo sí confío. Todo el tiempo. Otra tesis. Entonces confiamos tanto como respiramos. Esa es otra tesis. Ahorita para el examen de Margarita. Pero además pienso como estamos en un proceso de las encuestas de cultura ciudadana. Y la primera pregunta es, ¿en general se puede confiar en la gente? Sí, no. Y en lo que he visto... En el desconocido. La pregunta es en el desconocido. Sí, creo que está redactada. Pero está redactada, ¿se puede confiar en la gente? Mucho, poco, No, nada. bueno, está sí o no, en general. ¿En la de jóvenes? Pero en la gente. Sí, porque el Latinobarómetro, encuesta mundial de valores, preguntan por el desconocido. No, es en la gente. Bueno, y la respuesta un poco en general, en lo que he visto, súper incompleto el punto de vista, pero es como no. La pregunta que le sigue es, ¿qué tanto confías en estas personas? Entonces, tu vecino, tus amigos, tu colegio, tus profesores. Entonces, las personas que responden como no, luego confían mucho en su familia, luego confían mucho en sus amigos, odian a los vecinos por alguna razón, pero pues es muy curioso y como que lo dices tú, cómo está construida la pregunta. ¿Cierto que no confía o confía en su familia, confía en su vecino, confía en sus amigos? Margarita, sabes que eso es muy bueno también ahorita lo olvidé mencionar, pero porque me quedé en la letra C y esta mujer me llevó para donde sabe Espinal, pero detrás de esto de coraje, ahí yo se les tengo que contar un libro que a mí me cambió la vida, y es La resistencia íntima, de Josep María Esquirol, porque este hombre le da fundamento a todas estas conversaciones, fundamento filosófico, y este hombre es uno de los que habla del coraje, pero sobre todo, de hecho, digamos como el subtítulo de aquel libro de La resistencia íntima, invito a leerlo, espero verme con ese señor ahorita a mitad de año, ojalá, les contaré, y es el subtítulo La filosofía de la proximidad, porque justamente eso conecta con lo que acabas de decir, Margarita. Esa es otra forma de comprender mejor. Venga, si abunda, entonces entendamos dónde está. Y por eso el adjetivo, disponible en la Filbo, la Centos.
Claro, pues que gano. ¿Saben cuántas son las regalías de esto? 8%. ¿Y saben cómo me lo pagan? En libros. Muy bello, todo es muy bello. Entonces, ya me dieron 8 libros. A ver si se venden 100. Esperemos que sí. No, me da que lo lean. Obviamente no me interesan. Imagínense, regalías del 8%. Pero estaba diciendo el adjetivo. El adjetivo es justamente Esquirol. Josep María Esquirol nos dice es que la proximidad es justamente esa clave cotidiana. En lo cotidiano es donde efectivamente yo evidencio esa dimensión real de lo que es confiar, esa dimensión real. Y claro, entonces si yo en mi mamá, confían en su mamá, obvio. Confiamos en los hermanos, los que están en la casa, obvio sí. A medida que me va alejando, entonces y por eso llegamos al desconocido, obvio no. Ahí tenemos una clave como interpretativa, pero no solo interpretativa, es una clave de acción, de decir, venga, ¿cómo creamos proximidad? Y ya se imaginarán que la proximidad, y yo estoy seguro que aquí ese argumento ha pasado, la proximidad se construye conversando. Porque entonces la tercera tesis, o cuarta ya, que está aquí es, quien conversa confía. ¿Lo han escuchado? Estoy seguro que han hablado aquí del asunto. Pero muy conectado con esto de proximidad. Josep María Esquirol, La resistencia íntima. Ahí está el libro que me estoy leyendo, el de Supercooperadores. Yo le dije. Pero sí tiene que ver sobre todo con la proximidad, y es, él dirá algo como, en el dilema del prisionero la gente no coopera porque es que es de una sola vez. Pero si tú pones el dilema del prisionero muchas veces y la gente empieza... No te estás viendo, sobre todo. Exacto, eso. pero entonces si tú cambias las condiciones y haces que la gente se relacione varias veces, existe entonces la reciprocidad y entonces existe la reputación y entonces yo voy generando mayores lazos de confianza. Entonces es lo que dices como, el dilema del prisionero se acaba cuando vos pones la repetición de los actores en los juegos, porque se conocen, porque pueden hacer acuerdos, porque pueden, digamos, llegar a eso. En cambio en la versión original ellos ni se conocen. Ni se ven, ni pueden comunicarse. Entonces, y yo creo que eso es lo que le estás preguntando a la gente cuando le preguntas, ¿se puede confiar en la gente? Estás poniéndole en la cabeza a una persona que ni conoces, con quien no conversas. Ese es el que le estás poniendo cuando le haces esa pregunta. Claro, yo a eso simplemente quisiera hacerle doble clic. Y no la mejor, porque pueden haber varias, pero digamos, un mecanismo clave es con el cuidado de la palabra. O sea, si nosotros le damos a la palabra pues bien cuidadita, y bien cuidadita es, venga, expresemos argumentos, escuchemos argumentos ajenos, vayamos a la conversación dispuestos a cambiar de opinión, eso baja todas estas cortinas y nos permite construir proximidad y por lo tanto confianza. Quien conversa confía. ¿Sí están notando todas las tesis? No he podido. Pero cuando edites, entonces arrancas a tomar notas. No, pero saben que se las voy a decir. La confianza es abundante. Ya para ir cerrando, la confianza es abundante. Ya cerrando desde que se sentó ahí. Confiamos tanto como respiramos, que está muy compaginada con esta. Para una centralísima, que es también como una llamada casi que a la pregunta íntima, pero también es cuestión social. La ética engendra confianza. Y termina con esta que es como un llamado a la acción. Siempre nos dirán, ¿cuál es el accionable? En fin, es ese, quien conversa confía. Es decir, bueno, vengamos a conversar. Si nos vamos a seguir matando por acá por redes sociales y tal, a insultos, eso no construye confianza. Eso le hace el favor al pregonero de la desconfianza, que les conviene, recuerden. A eso se le saca réditos políticos. Hoy que estamos pues en campaña, que aquí siempre estamos en campaña, salimos de esta y ya volvemos a las locales. A esa gente sabe de qué está hablando y les conviene. A nosotros en cambio nos conviene confiar. Así que quien conversa confía. ¿Vieron las cuatro? Eso. Creo aquí las puede leer. Sí, salgo de acá a comprar ese libro. La Filbo, vayan a la Filbo, a ver si vendemos uno en la Filbo. No, pero... Bueno, con Manio Familiar. Mando a mis amiguitos de Bogotá. Manio Familiar, por supuesto. Creo que hay otra cosa como que se conversa dentro de la confianza, porque muchas veces preguntamos si confiamos en el otro, pero es también importante pensar si nosotros somos confiables, como esta es otra conversación. Y mi pregunta en este punto sería como, ¿qué podemos hacer nosotros en el día a día para hacernos más confiables y confiar más? Como esta responsabilidad de doble vía. Que además es la pregunta de Jorge Giraldo.
Pues ¿Cuál? cuando yo hablo ¿Cuál con de él, todas? cuando yo hablo con él sobre confianza, él usualmente dice cosas como, es que la gente pregunta mucho por la confianza, pues por dar, pero no, se pregunta poco por cómo hacerse confiable. Vale, vale. Y esa me parece una gran manera de pensarse a sí mismo alrededor de la conversación de confianza. Saben que esto, pues uno cuando habla de confianza necesariamente tiene que permitirse esto, como eso lo dice Esquirol en el fondo, como esta pregunta íntima. Por eso me parece muy bueno pues traerlo acá a colación. Entonces todo esto que hemos dicho, toda esa mnemotecnia de la letra C, ahí sí que se hace exigente. Pero en el fondo es como la misma línea de el coraje, o sea, que arranca por uno. Yo estoy seguro, pues aquí en este podcast, pues que hablamos de estudios del comportamiento, nosotros estamos pensando en cuestiones sociales, estamos pensando en la profe en acción colectiva, no deja de pensar en eso. Pero sabemos, recuerden lo que nos decía el sabio, que nos decía que microfundamentar las grandes macrohipótesis. Y pues qué mejor microfundamento que uno mismo, qué mejor microfundamento que, hombre, esto que tenemos tan claro de someter a examen al otro, de someter a examen al país, cuando por ejemplo acá, pues ya sé que aquí se sentó, por ejemplo, el director de Tenemos que Hablar Colombia, bueno, y participantes, investigadoras del asunto, ahí nos preguntábamos qué cambiar, mejorar, mantener en el país. Pues bien, este es un examen estoico, que pues tenemos 25 siglos ahí disponible para hacerlo, es hacerse esa pregunta, es hacerse ese examen, qué cambiar, mejorar, mantener en mí, justamente si tenemos esta claridad de que nos interesa construir confianza, de tal manera que coherencia, coraje, carácter, nos remite a este examen que sin duda nosotros tenemos que, todos los días, tenemos que hacernos la pregunta y permitirnos, pero sobre todo permitirnos confiar. Yo acá en el libro, pues en el primer renglón de agradecimientos está Jorge Giraldo y le hago, digamos, como ese reconocimiento, que es, digamos, como la persona, por lo menos acá en la universidad, que me enseña a esto, no solo a meternos con estas preguntas que siempre nos hacen, a veces pues hasta regañadito, pero sobre todo, pero sobre todo aquí le digo, pero es que le enseña a confiar confiando, y yo creo que uno tiene que permitirse eso con prudencia, de acuerdo, pero hay que permitirse a partir de ese examen, a partir de esa pregunta íntima, a partir de reconocer que la construcción del carácter pues es una tarea inacabada, esa personal, y si nos sumamos a esto de decir, venga, no, pero es que esto colectivamente lo podemos hacer, espacios como estos nos permitan preguntarnos por eso. O mejor, construir respuestas a la pregunta de siempre, ¿qué debemos hacer? O mejor, mejor reformulada, que cabe esperar cuando sé lo que hago. ¿Qué confiar? Hay que confiar. Muy bien, ahora sí, vamos terminando. Ahora sí, para terminar, ¿cómo es Adolfo en su vida fuera de estos espacios? ¿Cómo Adolfo vive la confianza en su casa, con sus hijos, con su familia? Ok, no, miren, créanme que pero digo que es un manifiesto porque yo sí siento que recoge, es como yo estoy celebrando mi cincuentenario, ¿cómo les parece? Entonces, cincuentenario, estoy celebrando mis 20 años en la Universidad de AFIT, y yo que reivindico eso, y eso lo hago todo el tiempo. Yo confío en mi esposa, yo confío en mis hijos, son apenas 3, jóvenes, yo confío en ellos totalmente, yo confío en mi bicicleta, yo confío en la ruta, yo confío en mis colegas, yo confío en esta universidad, yo confío en este país, que va a elegir bien el próximo junio, yo confío en la selección Colombia. Yo confío y créanme que no es una convicción, y es una convicción y por eso me interesa dejar, y por eso estoy tan contento con esto, ¿saben? Y les agradezco que me permitan aquí, que se que estén, no me interesa vender nada, pues, pero sí me interesa que me lean, si hay alguien que dice, no tengo la plática para esto, pues ahí buscamos un PDF, o se los cuento, de hecho, entonces no, saben que yo, pues, quisiera decir eso, yo sí soy
o quiero serlo todo el tiempo, coherente con esto que predico, coherente con que se puede confiar. Entonces a la pregunta de cómo soy yo, tipo muy confiado, y las más de las veces, el 99% de las veces salgo ganando porque mis estudiantes, mis colegas, mis amigos actúan de manera recíproca. Eso sí, hay excepciones, de las cuales ni vamos a hablar, no importa, porque vale la pena. En mi caso, por lo menos, digo, el 99% de las veces, esa decisión de vida confiada se retribuye. ¿Y de qué manera? Y con creces. Eso soy yo en la vida cotidiana. Sí es. Espere, la última pregunta. Ya me iba. Importante. Sí, no, usted ya se está parando de rato. ¿A quién invitarías a este espacio? Hay 2 tipos de respuesta. Está él, nunca lo vamos a poder traer, pero muy bacano escuchar esas ideas. Y él, ustedes tienen la posibilidad de traerlo, aunque no sea ya, pero podrían. No, un montón de gente. De gente que nos enseña. Pues es que ya los he nombrado. Yo traería a Elinor Ostrom, yo traería a De la Cortina, yo traería a Joseph Esquirol. Y en el plano más cercano, pues que es una autoridad, pero él se permite su calidad personal y su calidez se permite. Yo obviamente traería a Juan Camilo Cárdenas, obviamente traería a Jorge Giraldo, Claudia Restrepo. No, puedo hacer una lista, pues puedo hacer la segunda temporada de una vez. Victoria Camps, que acaba de escribir La Sociedad de la Desconfianza. Sí, es un montón de gente. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias a ustedes. Qué maravilla, qué maravilla. Gracias por escuchar este episodio. Confiamos pues en que Creemos nos que conversar vean es una forma de intervenir en el mundo. Van a ser más. Que escuchar es una forma de cuidado. Gracias. Y que aprender Gracias. juntos puede ser el inicio de mejores decisiones colectivas. Mente Cotidiana es una invitación a mirar de nuevo lo que creemos obvio, a dudar con humildad y a reconocer que la mente en lo cotidiano siempre está haciendo más de lo que vemos. Gracias a Acústica, el laboratorio sonoro de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad de AFIT.